clase más. Y lo que vamos a ver, que es el último tema, es matrices. ¿Ya? Matrices. ¿Y qué es lo que es una matriz en el fondo? Es un vector es una lista, ¿no es cierto?, de números que va hacia abajo. Y la matriz es también una lista de números, pero que en vez de solo ir hacia abajo, va hacia abajo y hacia la derecha. ¿Sí? Es un cuadradito lleno de números. ¿Okay? Entonces, una matriz es una tabla de valores. Entonces, digamos que si A es una matriz de M filas y N columnas, se escribe como, típicamente lo que vamos a usar es una letra mayúscula para ponerle nombre a las matrices, y adentro van a estar sus coordenadas ya, y normalmente se ocupan paréntesis cuadrados o paréntesis redondos, no es muy relevante la verdad. Así que es una cosa así, es una cajita. Entonces esa cajita tiene, esta cosa son M filas, ¿okay? O sea, lo que va hacia abajo son las filas y estos son N columnas, ¿okay? ¿Cómo uno se aprende cuáles son las filas y cuáles son las columnas? Bueno, las columnas siguen la forma de la columna, así que son verticales, ¿okay? Y adentro de esta cosa uno tiene sus coordenadas. Entonces aquí en la primera va el elemento de la primera fila y la primera columna, primera fila, segunda columna, y así todo el rato para la derecha. Si tiene n columnas, el último va a ser primera fila, columna n. Pasamos a la segunda fila, esto va a ser el elemento de la segunda fila y la primera columna, y así todo el rato. Entonces aquí al final lo que vamos a tener es la fila M, columna 1, fila M, columna 2, bla, bla, bla. Y aquí al final, fila M, columna N. ¿Ok? Entonces el primer numerito, estos son los coeficientes de la matriz. Bueno, los A sub y J son los coeficientes de la matriz. I, J indica la posición del elemento y fila, J columna. Ya, entonces el primer numerito es la fila, el segundo numerito es la columna. ¿Ok? Típicamente además, cuando se describe una matriz por sus elementos, se anota como así. La matriz con una cajita, uno le pone un IJ, y cuando uno dice eso, se refiere al elemento IJ. ¿Ok? O sea, cuando yo pongo la matriz grande con la letra, digamos, sin escribirla entera, y le pongo afuera un IJ, se refiere al elemento que está en esa posición. Y eso se hace particularmente cuando uno quiere dar una descripción como genérica de los valores que están adentro, uno lo pone así. Entonces, el A y J, este chiquitito de aquí, sería como una fórmula. ¿Ok? Denominaremos así, como una M media acuática, y después una M normal y una N, R, al conjunto de las matrices de M filas
y n columnas con coeficientes reales. Normalmente también a una matriz se le dice de m por n porque se entiende que el primer número son la cantidad de filas, el segundo número son la cantidad de columnas. ¿Ya? Así que no siempre uno va a decir m filas, n columnas, sino que va a decir m por n directamente. Y ahí se supone que hay que entender a qué nos referimos con eso. ¿Okay? Y notemos una cosita, observación. Si n igual a 1, o sea, tienen una sola columna, la matriz, por ejemplo, sería una cosa así. 1, 1, 2, 1, bla, bla, bla. Es como un vector. ¿Ok? Uy. Vector. Yo creo que... Yo no sé si... Yo diría que no lo escuchan porque en general el audio de Zoom no transmite todo. Me estaban llegando como 14 mensajes a la vez. Ya, perdón la interrupción. Entonces, la gracia es que las matrices en el fondo son como extender lo que ya sabíamos de un vector. El vector era un pedacito de una matriz y una matriz es como tener varios vectores pegaditos uno al lado del otro en una gran cajita de números. ¿Ya? Esa es una cosa. Entonces, en general vamos a tener algunas cosas que se van a comportar como vectores y otras que las vamos a tener que definir porque no las sabíamos operar. ¿Ya? Entonces, otra observación, si m igual a n, se dice que a, siempre estamos, Profe, sí, ¿el n es igual a i o a 1? 1, ¿1? sí, 1. Si m igual a n, se dice que a es una matriz cuadrada. ¿Ya? Si tiene la misma cantidad de filas que columnas, entonces vamos a decir que la cuestión es una matriz cuadrada. Tiene sentido si tiene mismas filas y columnas, va a ser como un cuadrado, porque en el fondo el largo del objeto va a ser el mismo hacia los dos lados. ¿Ok? Y hay otro montón de cosas que estoy en saber el nombre porque son comunes que las veamos. Entonces, por ejemplo, si una matriz es tal que A, perdón, no, ahora sí, A y J, o sea que la coordenada IJ de esa matriz es 0 cuando I es distinto de J, se le llama matriz diagonal. ¿Ya? O sea, si yo tengo aquí una cajita, por ejemplo, voy a usar otro color. Si yo tengo una cajita que es, qué sé yo, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0. Aquí dice que cuando i distinto de j, o sea, lo podemos ver al revés, cuando i es igual a j, lo que estamos es mirando estas coordenadas, las que están en la diagonal. ¿Ok? En esa diagonal. Entonces lo que dice esto es que la matriz es 0 cuando no está ahí en la diagonal, o sea, cuando está ahí aquí, aquí, aquí. Si todo lo que está fuera de la diagonal es 0, entonces esa matriz se le llama diagonal. Ya no me importa lo que está aquí adentro, sino que me importa que lo que esté afuera sea todo 0. Entonces a esas cosas se le llama matriz diagonal. ¿Ok? Cuando todos los elementos
sobre la diagonal son 0, se le llama triangular inferior. Y cuando todos los elementos bajo la diagonal son 0, se le llama triangular inferior. Digo superior, perdón. Entonces, ¿cómo se ve una triangular inferior en el fondo? Es que yo tengo cosas aquí abajo, 1, 7, qué sé yo, 0, 4. Aquí pueden haber 0, eso no importa. Aquí abajo puede haber lo que sea. 0, 2, 1, menos 3, pi, raíz de 2. Y aquí arriba tienen que haber puros ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Esa cosa es triangular inferior, ¿por qué? Porque en el fondo los datos relevantes, los que no son 0, están abajo de la diagonal. Entonces eso me forma como una especie de triángulo aquí abajo con cosas. ¿Ok? Entonces es como así. Y acá arriba tenemos en verdad un gran 0. ¿Ya? Entonces esa es la cosa que define una triangular inferior. Y la otra es superior cuando pasa a lo contrario. O sea, lo que tengo es los números los tengo arriba. Entonces puedo tener menos 1, 2, 0, 7, qué sé yo, 0, 0, 1, menos 2, menos 3, raíz de 2. No sé, insisto, dan lo mismo los números. Y ahora lo que tengo es aquí abajo, puro 0. ¿Okay? Entonces en este caso, esa se llama triangular superior porque en el fondo los datos los tengo aquí arriba, incluyendo la diagonal. Y todo lo que está abajo es como un enorme 0. Por eso se llama triangular superior. ¿Ya? Y esto de acá, por ejemplo, es una cuestión en la que toda la información está en una diagonal. Y lo que tenemos son ceros a ambos lados. Ya eso es como para tener como el dibujito en la mente. Da lo mismo de qué porte sea la matriz. La diagonal siempre va a existir. A veces va a estar corrida, a veces no. Porque aquí les dibujé puras matrices cuadradas, pero si no fuesen cuadradas, la diagonal siempre va a estar marcada igual. Solo que va a haber más elementos arriba que abajo. Ok. Pues vamos a definir una cosa. Sea A una matriz de M por N. Ya. Definimos A con una T. A veces se pone con una T minúscula, a veces se pone con una T mayúscula, a veces le ponen una palito así. Depende de la persona que lo está hablando. Yo usualmente trato de usar la T minúscula, a menos que haya una T como constante, así que sea como tiempo dando vuelta. Y cuando pasa eso, suelo usar la T mayúscula, pero por lo general voy a usar la T minúscula. Esta cosa se llama la matriz transpuesta. Como, entonces esta cosa se define como que la coordenada IJ de la matriz transpuesta va a ser la coordenada JI de la matriz original. ¿Ya? O sea que es, la transpuesta es la matriz que intercambia filas con columnas. Por ejemplo, si yo tengo que A es igual a
qué sé yo, 1, 2, 3, 0, menos 1, 1. La transpuesta va a ser, como tengo que cambiar las filas por las columnas, lo que hago es esta primera fila, la vamos a poner con color para que no nos enredemos, esta primera fila, y esta de aquí le ponemos otro color, S. Imaginen que esa es la matriz. La respuesta, primero, esta tiene 2 filas y 3 columnas. Cuando yo intercambie, voy a pasar a tener 3 filas y 2 columnas. Entonces, esta va a ser para el otro lado. Y lo que voy a hacer es la primera fila pasa a ser la primera columna. Y y la segunda fila pasa a ser la segunda columna. ¿Ok? Eso es lo que hace. Entonces, de aquí uno puede sacar al tiro una observación. Si A es una matriz de M por N, entonces su transpuesta es una matriz de N por M. ¿Ya? Porque se dan vueltas filas con columna, entonces la cantidad también se da vuelta. ¿Vale? Ahora, hay un caso particular, si las matrices son cuadradas, cuando yo las transpongo, me van a seguir quedando cuadradas porque voy a intercambiar la misma cantidad de filas por columna, ¿ok? Pero va a pasar, digamos, van a seguir manteniendo su ser cuadrada. Y algunas pueden llegar a cumplir lo siguiente. Si A transpuesta es igual a A, o sea, si cuando yo las transpongo no pasó nada, o sea, quedó exactamente igual, decimos que A es simétrica. ¿Ya? Y eso es porque si yo tengo, por ejemplo, esto, nuevamente voy a ocupar los mismos colores de ahí arriba para que, sobre todo aquí, porque si no, definitivamente va a pasar que no, va a parecer que no hicimos nada. Si yo tengo esto, y esto es A, su transpuesta va a ser cuadrada también, porque voy a cambiar filas por columna y las son de 2 por 2. Este 1, 2 va a pasar a ser la primera columna y este 2, 1 va a pasar a ser la segunda columna. ¿Ya? Y se quedó exactamente igual. Entonces, qué es lo que pasa con las matrices simétricas? ¿Y por qué se llaman simétricas? Porque en el fondo lo que estaba aquí abajo de la diagonal es exactamente lo mismo que estaba arriba de la diagonal. Si la matriz es más grande, por ejemplo, esa cosa, lo que va a ocurrir es que todo lo que está arriba, esto, toda esta cuestión, ya no funciona. Ok, chao, no voy a perder más tiempo. Todo esto lo tengo que repetir abajo. Entonces, por ejemplo, aquí abajo va a estar el 2, después el 3 y el 4, después aquí va a estar el 0 y el 1, y aquí tendría que estar el 0. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esos son iguales, este con este son iguales, después los que están en la esquina, esos son iguales, esos son iguales, esos son iguales y esos son iguales. ¿Ya? Entonces, por eso se llama simétrica, porque en el fondo, cuando está esta simetría con respecto a la diagonal, y yo ahora, si quiero hacer la transposición, de hecho, no le pongamos A porque ya tengo la A y así no ocupamos la misma letra, si este fuese B, su transpuesta va a ser, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, entonces la primera fila pasa a ser la primera columna, después tengo 2, 7, 0, 1, 2, 7, 0, 1, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 4, 1, 0, menos 1, y me quedó exactamente igual que el anterior. ¿Ya? Pero lo que hice fue copiarlas por fila en las columnas, así que efectivamente lo que pasó fue que no le cambió nada. ¿Vale?
Y esos son como los tipos de matrices, y esto que acabamos de hacer es la primera operación que tenemos con matrices, que es transponer una matriz. ¿Ok? Cuando tengo, por ejemplo, un triángulo arriba y la transpongo, ese triángulo va a pasar a estar abajo. Entonces, una triangular superior transpuesta va a ser triangular inferior. ¿Ya? ¿Qué pasa con las diagonales, por ejemplo? Las matrices diagonales, otro ejemplo, de diagonales, por ejemplo, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta cosa también es simétrica. ¿Por qué? Porque tiene puro 0 arriba y puro 0 abajo. Así que la transpuesta va a ser exactamente igual. ¿Ya? Entonces las diagonales son todas simétricas. Todas las diagonales. ¿Ok? Las diagonales tienen hartas cosas interesantes que nos van a servir. Ya. Entonces, cuando uno define un tipo de cosa así media rara, igual que como hicimos con los vectores, trata de hacer operaciones. ¿Por qué? Porque a uno le gustan los conjuntos de cosas que tienen suma y después que tengan, tratar de ver si se les puede definir una multiplicación. ¿Ya? Y multiplicación, acuérdense que la idea de la multiplicación es que haga lo mismo que los numeritos. ¿Ya? Que si yo tomo dos cosas del mismo tipo y las multiplico, la idea sería que esa multiplicación me diera una cosa de ese mismo tipo. Entonces, la idea va a ser definir una suma y después ver si podemos definir un producto que agarre dos matrices y me bote otra matriz. ¿Ya? Entonces, la suma, pongamos aquí, operatoria matricial. La suma es bastante directa porque lo que uno hace es decir, bueno, si voy a tener dos matrices, voy a sumarle sus coordenadas, ¿ok? Eso nos pone al tiro una restricción, pues yo no puedo sumar matrices que son de tamaños diferentes, ¿ok? Entonces, si yo quiero sumar matrices, primero necesito que sean del mismo porte. Entonces, dadas A y B, dos matrices de M por N, definimos la suma como, entonces tengo A más B, su coordenada IJ va a ser la coordenada IJ de A más la coordenada IJ de B. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta cuestión en el fondo? Que A más B se define como sumar coordenada a coordenada. Esto es sumar coordenada por coordenada. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 0 menos 1 menos 2, más 0 menos 1, 2, 3, 1, 2. Entonces voy coordenada por coordenada. Primero, 1 más 0, la esquina superior izquierda, la posición 1, 1. Después voy a la posición 1, 2, que sería esta. Primera fila, segunda columna, 2 menos 1, 1. El de la derecha ahora, primera fila, tercera columna, 3 más 2, 5. Ahora voy a la 2, 1. Segunda fila, primera columna, sería 0 más 3. Segunda fila, segunda columna, menos 1 más 1, 0. Segunda fila, tercera columna, menos 2 más 2, 0. ¿Ok? Entonces aquí lo dejamos aquí anotado. Igual arriba está explícito, pero lo dejamos anotado aquí. Por eso solo se pueden sumar. Matrices del mismo tamaño. Vale. ¿Tiene gracia esta suma? Sí, porque en el fondo lo que estoy haciendo es sumar coordenada por coordenada y por lo tanto
como en cada coordenada hay una suma de numeritos, numeritos reales como los de toda la vida, lo que tengo es todas las propiedades de la suma en cada coordenada se van a cumplir. Entonces, A más B va a ser lo mismo que B más A, y sumar, cuando tengo una suma larga de matrices, da lo mismo el orden en el que las sume. ¿Ok? Entonces, propiedades de estas cosas, la suma de matrices es conmutativa y asociativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que A más B es lo mismo que B más A. ¿Y qué quiere decir asociativa? Que A más B más C es lo mismo que A más B más C. Ya sea que ustedes las pueden agrupar, las pueden sumar todas. La gracia, y esto es lo que uno comenta cuando, lo mismo que les dije con la suma de vectores, por ejemplo, que la suma sea asociativa, lo que permite en el fondo es que cuando yo tengo solo sumas, puedo eliminar los paréntesis porque me da exactamente lo mismo como lo sumo. ¿Ok? Esa es la gracia de tener asociatividad. Y la gracia de tener conmutatividad es que uno las puede sumar en la puerta porque el perrito de al lado está jugando, así que está haciendo ruidos. Y la conmutatividad dice que da lo mismo a quién le sumo cuál. ¿Okay? Bueno, igual como hicimos después con los vectores, cuando tengo también esta cosa me gustaría poder escalarlas. ¿Ya? En el caso de los vectores es fácil entender lo que es un escalamiento porque tengo una flecha, cuando le pongo un coeficiente a esa flecha lo que estoy haciendo es alargarla, estirarla o dar la vuelta, o todas esas cosas juntas. Con una matriz es distinto porque la matriz como tal uno no la puede mirar. ¿Ya? Las matrices pueden representar cosas, pero es difícil interpretarla como tal. Entonces, por ejemplo, hay ciertas matrices que si uno las puede interpretar como que hacen que las cosas que se juntan con esto se roten. Después lo podemos mirar cuando tengamos juntas las matrices y los vectores. Pero una matriz, por ejemplo, también, por ejemplo, la forma en la que están representadas los píxeles en sus pantallas en estos momentos son matrices, donde cada píxel es una de las coordenadas y el numerito que está dentro de esa matriz, o sea, lo que está en cada una de las coordenadas, en cada píxel, es la información de cuánta luz hay en ese píxel. Okay, y entonces las matrices que representan su pantalla es una matriz muy grande, depende de la resolución. De hecho, la resolución de sus pantallas es exactamente la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene la matriz de su pantalla. Y hay operatoria que se hace con esas matrices. ¿Ya? De hecho, las matrices tienen como lo vamos a seguir viendo, pero tienen una cantidad de operaciones que son diferentes a las operaciones usuales. Y por eso es que, por ejemplo, los procesadores y las tarjetas gráficas funcionan por separado, porque las tarjetas gráficas se especializan en hacer operatoria con matrices y las CPU se especializan en hacer operatoria con numeritos binarios. Ya, esa es la gran diferencia entre las dos. Y por eso es que las tarjetas gráficas se dedican a hacer cosas con juegos, porque las operaciones gráficas son básicamente hacer muchas operaciones con matriz. Y la CPU se dedica a hacer cálculos más directos porque esa es su especialidad, pues sumar numerito binario con numerito binario que están representando alguna cosa. Ok, esa es como la idea de esta cuestión. Fuera del mundo tecnológico también hay otras cosas, pues las matrices se pueden usar para representar cuestiones. ¿Ya? Lo vamos a mirar en un ratito. Entonces, como les dije, uno no puede interpretar muy bien lo que significa ponderar una matriz, pero lo podemos definir igual siguiendo un poco el mismo espíritu. Entonces, dada una matriz A, otra vez en las matrices de M por N, y un número lambda en R, definimos la ponderación
como, y esto va a ser muy, de nuevo va a ser coordenada a coordenada como las operaciones básicas. Sí. La matriz lambda A en su coordenada IJ lo que va a tener va a ser lambda por la coordenada de A. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo tengo la matriz A igual a, qué sé yo, puede ser cualquier cosa, 1, 2, 3, 0, menos 1, 7. Tengo lambda igual a 2, por ejemplo. Entonces, lambda A, que de hecho va a ser 2 veces A, va a ser multiplicar cada numerito por 2. Entonces va a ser 2, 4, 6, 0, menos 2, 14. ¿Ya? No tiene mucha gracia. Si uno divide, hace lo mismo, divide por coordenada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Uno en general, esta es una observación, en general no se escribe A dividido en lambda, sino que 1 partido en lambda por A. Profe, ¿Ya? ahí en lambda A es un menos. ¿Dónde está el 2A? No, es un igual que se le quedó cortita la... ¿Ya? Y esto es igual que con los vectores, uno en estas cosas raras, todo lo que no sea número, uno trata de evitar escribir divisiones, ¿ya? Porque la división es una cosa muy particular que ocurre solo con números. Entonces por eso uno suele tratar de evitar lo más posible el escribir como división, ¿ya? Entonces uno en general no va a poner A dividido en lambda, sino que va a poner 1 dividido en lambda por A. ¿Ok? Es una sutileza, pero es para que nos acostumbremos. En el caso lambda igual menos 1, llamaremos a menos A, que es la cosa que va a resultar. Y si lambda vale menos 1, va a quedar menos 1 por A, entonces esa cosa se llama menos A, matriz opuesta. Ya así como existía el vector opuesto, también existe la matriz opuesta. Bien, entonces lo que tenemos, igual que como teníamos antes, es una suma y una ponderación de matrices. Y nos gustaría de alguna forma poder definir un producto. Una cosa que agarre matrices y suelte matrices. ¿Y cuál es la motivación de por qué aquí sí debería funcionar? Es porque, por ejemplo, una matriz de 1 por 1 es un número. Entonces, uno tiene que tratar de buscar una forma en la que cuando multiplique dos matrices, al menos, por ejemplo, ese caso, en el del 1 por 1, funcionara igual que la multiplicación original. ¿Okay? Y termina resultando una cosa bastante más enredada de ver, pero en verdad no es tan difícil de entender. ¿Ya? Como que escribirla es un poco raro, pero después ya no lo es. Entonces, siempre que los tamaños de las matrices lo permitan, se puede definir un producto. Entonces, la idea es la siguiente. Tomamos una matriz de M por N, ¿ok? Y otra matriz de N por P. ¿Ya? Dos matrices de distintos portes. ¿Qué pasa con estas matrices si yo las quiero multiplicar? De hecho, aquí es donde está la restricción. Si se fijan,
La cantidad de columnas que le puse a la A es la misma que la cantidad de filas que le puse a la B, y eso es porque el producto, definimos el producto AB como matriz que va a estar en M por P como lo siguiente. En la coordenada IJ de la multiplicación, lo que va a estar es la suma de A y K por B, KJ. ¿Ya? Y esto es lo que les digo que se ve súper feo, súper enredado, pero que en verdad no es tan terrible. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en la posición IJ, o sea, por ejemplo, si yo voy a calcular el término de la segunda fila, primera columna del producto, lo que tengo que hacer es agarrar la segunda fila de A y multiplicarla término a término por la segunda columna de B. Digo, por la primera columna de B, pues dije 2, ¿ya? Entonces, lo que hace esta cuestión es definir una cuestión que va fila por columna. O sea, fila de la primera cosa por la columna de la segunda cosa. Y van multiplicadas igual como multiplicábamos el producto punto, coordenada a coordenada. Y como yo agarro una fila entera y la multiplico por una columna entera, lo que necesito es que esas dos cosas calcen en número. Y por eso es que necesito que las filas de uno sean la misma cantidad de columnas de la otra. ¿Ya? Obviamente, como les digo, esta cuestión así, escrita, uno la ve y como dice, what es esto? Entonces, miremos un ejemplo. O sea, hagamos, qué sé yo, una cuestión que A sea de 2 filas por 3 columnas, que sea, yo qué sé, 2, 1, 0, 1 menos 1, 3. Ya, eso. Y B tiene que tener 3 filas. Me da lo mismo cuántas columnas tenga. Entonces, por ejemplo, podemos poner una cosa de, qué sé yo, pongamos que sea de 4 columnas. Entonces pongamos 1, 0, 2, menos 1. Estoy tratando de poner números no tan horribles para que no quede muy fea la multiplicación. Así que no es como que estemos limitados a algo, pero ya ahí, por poner una cosa fea. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que revisar para calcular A por B? Hay que ver que la cantidad de filas de A, o sea, este tiene 2 filas, calce con la cantidad de, digo, perdón, la cantidad de columnas de A, esto, 3, calce con la cantidad de filas de B. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Pues si se fijan, el n, que es el que está repetido acá arriba en la definición, es el mismo número que sale aquí. Y eso es porque esa suma tiene que llegar hasta ser del tamaño correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta cosa? Lo siguiente. Se hace producto, en este caso A es de 2 por 3, B es de 3 por 4. El resultado de esta cosa va a ser una cuestión de 2 por 4. ¿Ya? Así que esto es exageradamente grande para lo que va a ser de verdad. ¿Okay? Entonces, vamos. Lo que hay que hacer para encontrar el primer término, este de aquí, el que va acá, va a ser primera fila, primera columna. ¿Vale? Como es primera fila, primera columna, como les dije, lo que hacemos 2 es por 1, ¿no? por 4. Vamos por partes. Lo que vamos a hacer es agarrar la primera fila, que es esta, y multiplicarla por la primera columna, que es esta. ¿Ok? Y como va
Coordenada, coordenada. Por eso es que tienen que calzar el ancho de A con el alto de B, porque yo voy a multiplicar todos estos términos por esto. Entonces tienen que ser 3 y 3 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va? 2 por 1, más 1 por 3, más 0 por menos 1. ¿Ok? Lo voy a poner todo. En general uno lo hace ya. Va 2 por 1, más 1 por 3, más 0 por menos 1. ¿Ya? Entonces agarramos la primera fila y la multiplicamos por la primera columna. ¿Ya? El gesto no se los puedo hacer aquí, pero en el fondo es, ustedes agarren la primera fila de la primera, como que la doblan y la ponen enfrente de la columna del otro. Y ahí multiplican para el lado. ¿Ok? Después, eso va en la primera fila, primera columna. Vamos por la segunda columna. ¿Qué hay que hacer para encontrar la segunda columna? Hay que agarrar la segunda columna de la matriz B. O sea, esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué va ahí? Primera fila de A, segunda columna de B. Entonces va 2 por 0, 1 por 0 y 0 por menos 1. Se va 2 por 0 más 1 por 0 más 0 por menos 1. ¿Ok? Siguiente cosa, vamos en azul. Esta. Primera fila, tercera columna. Entonces, ¿qué hago? Agarro primera fila de A, tercera columna de B. 2 por 2 más 1 por 0 más 0 por 2. Y finalmente, primera fila, cuarta columna. Si quieren, le ponemos así para que nos guiemos. 1, 4. Entonces, la 1 de la A, la 4 de la B. Ahí. Entonces, la 1 de la A sería 2, 1, 0, menos 1, 7, 1 medio. Entonces sería 2 por menos 1, más 1 por 7, más 0 por 1 medio. ¿Ok? Entonces, ahí terminamos la primera fila. O sea, ahora que terminamos la primera fila, vamos por la segunda fila. Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en vez de poner el 2, 1, 0, voy a poner 1 menos 1, 3. Entonces vamos otra vez. El primero va a ser 1 menos 1, 3 por 1, 3 menos 1. Entonces va a ser 1 por 1 más menos 1 por 3 más 3 por menos 1. Después, segunda fila, segunda fila de A, segunda columna de B. Estamos en la verde. Entonces va a ser 1 por 0 más menos 1 por 0 más 3 por menos 1. Vamos por el 2, 3. 2 de A, 3 de B, columna azul. 1 por 2 más menos 1 por 0 más 3 por 2. Y finalmente, segunda de A por cuarta de B. Esa va en el 2, 4, o sea, va aquí. Sería 1 por menos 1 más menos 1 por 7 más 3 por 1 medio. Y ahí terminamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Operar. Entonces, sería 2 por 1 más 1 por 3 son 5. Aquí va 2 por 0 más 1 por 0, pues son 0. 2 por 2 son 4, más 0 más 0, 4. Aquí dice menos 2 más 7, o sea, son 5. Después aquí abajo, 1 por 1, 1. Menos 3 son menos 2, menos 3 otra vez, menos 5. 1 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 3 por menos 1, me queda el menos 3 solito. Aquí en el azul estamos en 1 por 2, más 0,
más 6, así son 6 más 2, 8. Y aquí queda, este va a ser un poquito más feo, así que vamos a ponerlo, este es menos 1, menos 7, más 3 medios. O sea, son menos 8 más 3 medios. O sea, menos 16 más 3 medios. Estos son menos 13 medios. Ya, y ahí queda por D. Entonces, la idea es que se queden con eso. La multiplicación es fila por columna. Agarro fila del de la izquierda, columna del de la derecha, y eso va en esa fila columna de la multiplicación. ¿Ok? ¿Y cómo se multiplica? El primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, y así, todo el rato. ¿Vale? Una observación chiquita antes de que paremos. Observación. El orden de los factores sí altera el producto. ¿Ya? Y aquí hay una cosa muy, muy elemental que cachar. Po. Yo les acabo de decir, solo puedo multiplicar cosas que calcen bien al medio. ¿Sí? Si tengo una matriz de 2 por 3, eso solo se puede multiplicar por algo de 3 por algo. ¿Ok? De ningún otro porte. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera en este mismo caso, tengo una matriz de 2 por 3 y una de 3 por 4, ni siquiera las puedo multiplicar al revés. Porque al revés tendría una de 3 por 4, necesita esa multiplicarse por una de 4 por algo. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos razones. A veces, AB puede calcularse, pero BA no. Los tamaños no calzan. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si las dos matrices fueran cuadradas y del mismo porte, ahí daría lo mismo. Porque, por ejemplo, si tuviera una matriz de 2 por 2 por una de 2 por 2, las puedo dar vuelta sin problema. O sea, si son cuadradas, se puede calcular AB y BA, pero, por ejemplo, y miremos el siguiente ejemplo. Si yo tengo la matriz 1, 1, 0, 1 y la multiplico por la matriz 1, 0, 1, 1, esto me da primera por primera, o sea, primera fila por primera columna sería 1, 1, 1 por 1 más 1 por 1. O sea, aquí va 2. Primera fila por segunda columna, 1 por 0 más 1 por 1, 1. Segunda columna por primera fila, segunda fila por primera columna, 0 por 1 más 1 por 1. Segunda fila, segunda columna, 0 por 0, 1 por 1. ¿Ok? Eso sería A por B. Si ahora las multiplico al revés, o sea, pongo 1, 0, 1, 1, y aquí después pongo 1, 1, 0, 1, y multiplico, voy otra vez. Primera fila por primera columna, 1 por 0 más 0 por 0, 1. 1, primera fila, segunda columna, 1 por 1 más 0 por 1. Segunda fila, primera columna, 1 por 1 más 1 por 0. Y después, segunda fila, segunda columna, 2. ¿Ya? Y esto sería B por A. Y estas dos cosas fueron distintas. ¿Ok? Porque aquí hay un 2, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 2. Son diferentes. ¿Ok? Así que en la multiplicación de matrices, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Ya? Así que esta de partida ya es una cosa que no es normal o con la que no estamos familiarizados porque el producto de matrices, como les dije, es un poco bastante más complejo. ¿Ok?
Ya, a las 11:15 continuamos. ¿No? Ok, ya vamos, sigamos entonces. Bien. Uy, se super lagueó esta cuestión. No, tú puedes. No, ahí está. Ya. Ya. Vamos a seguir mirando un par de cositas con el producto antes de aplicar esto a lo que queremos aplicarlo de verdad. Y vamos a mirarnos un ejemplo. ¿Sí? Miremos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo tomo una matriz A de 2×2? Uy, eso iba a ser una coma y quedó 2×2. ¿Ya? Y tomo otra matriz B de 2×1. ¿Ya? O sea, tomo una matriz cuadrada y una matriz más flaquita. Entonces, pongamos que esto es cualquier cosa y este la voy a poner sugerentemente X e Y. ¿Ya? Eso, primera cosa. ¿Qué tendría que darme la multiplicación? Bueno, tendría que ser, este es de 2×2, este es de 2×1, me tendría que dar una cosa de, mira los bordes, de esto por esto. O sea, de 2×1 también. ¿Ok? Va a ser una cosa así. Lo voy a poner un poquito más ancha porque va a requerir un poco más de espacio, pero va a ser de una sola columna. Entonces, ¿qué es lo que va en la primera columna? Agarro o sea, en la primera posición va primera fila por la primera columna. Es la única columna que tiene esta cosa, así que no hay mucho más que hacer. Sería A por X más B por Y. Y después la otra sería CD por XY, así que sería C por X más D por Y. ¿Ok? Entonces, la gracia de esto es que aquí queda una matriz y esta cuestión, esto es una matriz, y esto no es un vector, pero se parece a un vector. Y esto que está aquí también fue un vector entre comillas. Entonces, ¿qué motiva definir esta cosa? Motiva definir el producto entre una matriz y un vector. Ya, entonces de aquí es donde sale el producto matriz-vector. Definimos el producto de una matriz con un vector como el producto de dos matrices considerando el vector como una matriz de una columna. Ya, ojo que el producto es de matriz con vector. Al revés no se puede. Ya, porque al revés no me calzan las dimensiones. Entonces, el producto de una matriz con un vector me da un vector del mismo tamaño. ¿Ok? Esa es la gracia. Y lo otro, así que aquí tenemos un ejemplo que define el producto de una matriz con un vector. Y lo otro es que, si miramos el siguiente ejemplo, una matriz A, B, por una matriz, pongámosle X y otra vez, no pasa nada. ¿Qué me da esto? Este sería A, una cosa de 2×1, y B sería una cosa de 1 por... No es de 2×1, nadie me corrigió, es de 1×2, una fila, dos columnas. Y B es una cosa de dos filas, una columna. ¿Ya? ¿Qué me da como resultado? Una cosa de 1×1.
Y una cosa de 1 por 1 es un número. ¿Ok? Y esto me da AX más DY. ¿Ok? Y si se fijan, esto me dio primero por primero más segundo por segundo. O sea que esto es lo mismo que esto. Aunque yo tuviera el vector AB y el vector X. ¿Ya? Entonces, de aquí sale una relación entre el producto punto y la multiplicación de matrices, que dice que en el fondo, que si uno considera como dos, esto como que fuesen dos matrices o que fuesen dos vectores, si uno tiene aquí el vector AB, o tiene el vector A en el fondo, y tiene el vector B, eso es lo mismo que considerar A y B como matrices y poner A traspuesto por B. Con A y B como matrices. ¿Ok? Así que en el fondo lo que está haciendo esto es diciéndome, todo lo que yo definí como operaciones con vectores, lo puedo recuperar como operaciones de matrices. ¿Ok? Así que en el fondo esta definición media rebuscada que se hizo del producto de matrices es para poder rescatar las cosas de los dos mundos, del mundo de los numeritos y de los vectores. ¿Por qué? Porque este producto de vectores que se hacía antes se puede recuperar como el producto de una matriz traspuesta por otra. ¿Por qué tiene que ser traspuesta? Porque en el fondo es, si A y B fuesen vectores, serían los dos así, para abajo, ¿ok? Y no los podría multiplicar, pero sí los podría multiplicar si es que enchueco uno de los dos, y por eso es que queda traspuesto, ¿ok? Porque en el fondo esto sería una cosa de n por 1, y esto sería una cosa de n por 1, no puedo multiplicarlas así, porque no me calza el 1 con el n, y para hacer que me calcen, doy vuelta al primero. ¿Por qué doy vuelta al primero y no al segundo? Porque si no me quedaría una cuestión de n por n. ¿Ya? Si se fijan, si yo estos dos los multiplico así, me da una cosa, pero si los multiplico así, da 5, ¿no? Si los multiplico así, esta cuestión me da primera fila por primera columna, me da esto. Primera fila por segunda columna me da esto. Segunda fila por primera columna me da esto. Y después me da esto. ¿Ya? Esto de acá, de hecho aquí los puedo multiplicar de formas distintas, pero me da aquí una matriz y aquí me da un número. Primero me dio un número, después me dio una matriz, así que son esas las razones por las que transpongo el primero y no el segundo. ¿Ya? Entonces, sabemos que el resumen fue la multiplicación de matrices no me quedó conmutativa, qué pena, pero ¿tendrá alguna de las otras propiedades que tiene el producto de números reales? Y la respuesta es que sí, tiene las otras dos. ¿Okay? Entonces, a pesar de no ser conmutativa, el producto tiene las siguientes propiedades. ¿Ya? Que no las vamos a probar porque son re largas y más bien aburridas de hacer, pero se pueden probar. Primero, A por B por C es lo mismo que AB por C. Ya, obviamente estamos suponiendo que las dimensiones calzan como para poder multiplicarla, pero esto es asociatividad. O sea que si tengo un producto entre tres matrices, puedo productear lo que mejor me acomode. Y además tengo que el producto distribuye con la suma. ¿Ya? Pero es importante que lo distribuye por el lado que corresponde. ¿Ok? Si tengo la A la izquierda de la suma, entonces en cada factor va a ir a la izquierda. Si lo tengo así, con la multiplicación de la derecha, entonces esto va a multiplicar por la derecha. ¿Ok? Y eso es importante porque si dijimos que el orden sí afectaba al producto, entonces tengo que respetar siempre el orden.
¿Ok? Eso es importante. Esto es distributividad. Pero importante, respetando el orden. Ya, porque uno cuando hace distribución entre números, los anota para el lado que sea. ¿Ok? Entre matrices no se puede hacer eso. Y ahora, cuando yo tengo un producto, me tengo que preguntar si es que existe alguna cosa, porque esto ya nos aseguramos, agarrar matrices, botar matrices, así que es un producto decente. La pregunta es, ¿este producto tendrá un elemento que no haga nada, que sea el equivalente al 1? ¿Por qué? Porque si yo tengo el equivalente al 1, tengo el neutro, yo puedo preguntarme por si es que existen los inversos, o sea, una especie de división de matrices. ¿Ya? Acuérdense que cuando no estamos con números no hablamos de división, pero cuando uno tiene números, uno tiene, tiene las propiedades de A por B igual a B por A, uno tiene que A por B más C es lo mismo que AB más AC, ¿no es cierto? Esto, las matrices no, pero esto sí, y también esto, ¿ok? Estas dos sí las tiene, el primero no. Y lo que también tiene la multiplicación es que, primero, el cero de la multiplicación hace esto, o sea, el neutro de la suma mata la multiplicación, y existe el 1 que no hace nada. La respuesta es que estas dos cosas las matrices también las tienen. ¿Ok? Obviamente hay que tener un pequeño cuidado porque en las matrices A por 1 y 1 por A no son lo mismo porque vamos a tener problemas con los tamaños, por ejemplo. Ya, entonces, primero, el 0 de la suma de matrices actúa como absorbente o como aniquilador, entre comillas, de la multiplicación. O sea que A por 0 va a ser 0. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si A es una matriz de M por N, que esto es relevante, A por 0, este 0 tendría que ser un 0 de un tamaño adecuado. ¿Ok? Entonces, en general el 0 lo vamos a tratar como el 0 cuadrado. ¿Ok? Entonces esto va a ser 0, pero va a ser 0 de N por N. ¿Ok? Y 0 por A, si yo quiero multiplicar, tener el 0 a la izquierda, necesito que calce con la M. Entonces esto va a ser 0, pero va a ser el 0 de M por N. ¿Vale? Entonces ahí hay que tener un pequeño cuidado. Si estamos trabajando con puras matrices cuadradas, que va a ser en general lo que estamos haciendo, no va a pasar nada, porque van a calzar por los dos lados y van a ser la misma matriz de, de 0. Pero hay que tener en cuenta que dependiendo de por dónde esté multiplicando el 0, si la matriz no es cuadrada, va a ser importante el tamaño. ¿Okay? Si A no es cuadrada, el tamaño del resultado puede variar. ¿Ya? Y después existe también un neutro para la multiplicación. O sea, el que vendría a jugar el rol de nuestro 1. ¿Ya? Y a esta cosa se le llama matriz identidad. Se le llama
matriz identidad. ¿Y qué es lo que hace la matriz identidad? Hace que A por la identidad, y se le llama, me tiene que dar A, y la identidad por A también me da A. Ok, cuando es cuadrada no pasa nada, pero cuando no lo es, aquí tendría que ser de tamaño M, aquí tendría que ser de tamaño N. Ya, hay que tener cuidado solo con eso, con que calcen bien. Ok. Entonces, ahora que existe la identidad, bueno, ¿y cuál es la matriz de identidad? Porque no les he dicho. La matriz de identidad es una diagonal que tiene puros 1. ¿Ok? La matriz diagonal con solo unos. ¿Ok? O sea que la identidad de tamaño n es una cosa así. 1, 0, puros ceros. Viene 0, 1, puros ceros. 0, 0, 1, puros ceros. ¿Ya? Y así. ¿Ok? Es una matriz diagonal de puros 1. Así que tiene sentido además porque es como un 1 más largo, ¿no? ¿Ok? Y eso no hace nada. Observación. Entonces dijimos que y por un vector también. O sea, si B es un vector. Y por el vector también me deja el vector. ¿Vale? Eso es importante para cuando resolvamos ecuaciones con estas cosas. Y ahora, como existe un neutro, yo me puedo preguntar si existe una inversa. Entonces, si dado o dada una matriz A, existirá una matriz B tal que A por B sea lo mismo que B por A y sea I. Ya esto en el fondo es el símil a preguntarse cuando estamos con números si existirá un B que haga que la multiplicación de 1. ¿Ya? Y ese B lo llamamos inverso de A. Que cuando son números, esto lo anotamos como 1 dividido en A. Ya, pero esto es solo si son números. Ya con las matrices no vamos a poner 1 dividido en A, sino que vamos a poner la inversa de A. ¿Ok? Entonces la respuesta a esta pregunta es, en general, no. Solo algunas, que en todo caso son la mayoría, tienen inversa. ¿Ok? Entonces, hay que buscar una forma en la que esta cuestión exista y hay que saber y aprender a calcularla. ¿Ok? Entonces, cuando existe esta matriz, lo llamamos A la menos 1, la matriz inversa de A. ¿Y qué propiedades tiene esta cosa? 1, la inversa de la inversa es la matriz original. Si yo tengo la matriz ponderada, entonces divido por el numerito y me quedo con la inversa. Tercero, si yo tengo un producto y quiero sacarle la inversa al producto, puedo sacarle la inversa a las dos, pero se me dan vueltas las cosas. O sea, esto queda B a la menos 1 por A la menos 1. Ya, eso es importante, que se da vuelta el producto porque tiene que pegar la inversa de A. Fíjense que aquí la A está a la izquierda. Entonces, cuando yo quiero invertir esta cosa, tengo AB y quiero
matarla, lo que tengo que hacer es poner la inversa de A primero, para que choque la inversa de A con A, y después la inversa de B. Por eso es que se dan vueltas. ¿Ok? Y lo importante es, para esto, ¿de dónde sacamos que hay inversa? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que hay inversa? Porque, ok, ya, qué bonito que tenga esas propiedades, pero ¿cómo sabemos que existe esta cosa? Hay una cuestión que se llama determinante. Y con esta cosa es que uno lo sabe. Entonces, definimos el determinante de A cuando la matriz es una matriz de 2 por 2. Hay formas de definirla cuando la cuestión es más grande, pero no las vamos a ver porque no van a ser necesarios. Y esto se define como la multiplicación de la diagonal y restarle la diagonal opuesta. O sea que esta cosa va a ser A por D menos C por B. ¿Ok? Y lo que dice esta cuestión es que la inversa de A existe si y solo si el determinante de A es distinto de 0. ¿Ya? Y en ese caso, la inversa de A se obtiene como 1 dividido en el determinante de A. Por eso es que no tiene que ser 0. Y lo que se hace acá es, doy vuelta el A con el D, o sea, pongo la D acá, pongo la A acá, y a los otros dos les cambio el signo. ¿Ok? Y ahí se saca la inversa de la matriz. Así que tenemos una forma de determinar cuánto vale, o sea, cuándo existe, y además una forma de calcularlo. ¿Se puede hacer para matrices más grandes? Sí, pero es más enredado. ¿Ok? Para matrices más grandes, se puede, pero es más largo. ¿Ok? Entonces lo que uno se aprende en el fondo es esto. La inversa de una matriz se calcula como 1 dividido en el determinante. Doy vuelta los elementos de la diagonal y a los otros dos les cambio el signo. ¿Y para qué se usa esta cosa? Que es lo último que vamos a ver. Se ocupa para resolver sistemas lineales sin tener que proceder a una cuestión tan grande. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Sistemas de ecuaciones. Y matrices. Entonces, consideremos el sistema AX más BI igual a E, no, igual a E no, igual a B1, y CX más DI igual a B2. Si tenemos ese sistema de 2 por 2, podemos reescribirle esta cosa como una cuestión que vimos hace un rato. Esto de AX más BI y CX más DI lo hicimos por acá arriba. Cuando nos fijamos en qué es lo que pasaba en un caso particular, cuando, aquí está, multiplicaba una matriz por un vector. Si tengo AB, CD por XY, me da justo, de hecho, lo que tengo acá. Si lo interpretamos como un solo gran vector. Entonces, esto se puede reescribir como que fuese, primero, como un vector, o sea, lo escribo así, AX más BI, CX más DI, igual al vector B1, B2, ¿ya? Normalmente lo que hacemos es tenemos este sistema de vectores, lo pasamos a ecuaciones, bueno, ahora las ecuaciones las juntamos con un solo vector.
Y esto de acá corresponde a la matriz AB, CD, multiplicando el vector XY. Esto es igual a B1, B2. ¿Ya? Y en cortito, esto es una matriz A, este es un vector X de incógnitas y esto es un vector B. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder escribir la respuesta? ¿Cómo hacemos que esto quede como X igual a alguna cosa que sea el resultado? Entonces, como yo tengo a multiplicando a la izquierda, lo que me gustaría hacer en el fondo es como si estos fueran números, si yo tuviera a X igual a B, yo pasaría la dividiendo, ¿no? Y en el fondo lo que haría sería multiplicar por el inverso de A. O sea, tendría esto. Si es que fueran numeritos, siempre que la A no fuera 0. Entonces, esta cosa que cuando estuvimos hablando de números lo hicimos con rojo, así que lo vamos a cambiar a rojo. Si yo pudiera invertir la A, podríamos resolver esto. Entonces, con la inversa de A. ¿Y por qué? Porque en el fondo tengo AX igual a B, le voy a poner la inversa por la izquierda, eso sí es importante, hay que poner el lado que corresponde, esto es a la menos 1 por A por X igual a la menos 1 por B. Y por lo tanto, me queda la identidad por X igual a la menos 1B, eso es porque a la menos 1 por A me da la identidad. ¿Y qué fue lo que mencionamos hace un rato? Que la identidad por X en verdad conserva el vector. Entonces esto me queda que X es a la menos 1 por B. O sea, resultado, la gracia es que esto no depende del tamaño de la cuestión. Pues nosotros lo sabemos hacer para 2×2, pero da lo mismo lo grande que sea el sistema de ecuaciones. Si yo puedo invertir la matriz, puedo resolver el sistema. Entonces, lo que sale aquí, si podemos invertir A, sin importar el tamaño, podemos resolver el sistema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y con esto terminamos, me va a pasar un par de minutitos, me aguantan, porfis, para que no se vayan sin el ejemplo. Si tenemos el sistema 2x más y igual a menos 1, y después tengo x menos 3y igual a 1, lo que hacemos es armar los coeficientes de las cosas que están aquí. Entonces, como sistema matricial, esto es matriz, vector, igual a vector. ¿Qué es lo que va en la matriz? S2, S1, que no está ahí escrito, pero está. Aquí hay otro 1, y aquí hay un menos 3. Esa cosa de aquí, 2, 1, 1, menos 3. Y después, ¿qué es lo que va en las incógnitas? Bueno, va a ir X e Y, porque esas son mis incógnitas. Y acá va el menos 1 y el 1. Menos 1, 1, que son los lados derechos. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora entonces para resolverlo? Buscar la inversa de A igual 2, 1, 1 menos 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar el determinante. El determinante de A es 2 por menos 3 menos 1 por 1. Menos 7. ¿Es distinto de 0? Como es distinto de 0, se puede invertir. ¿Cuánto vale la inversa de A? 1 dividido en menos 7. O sea, 1 partido por el determinante. Doy vuelta el 2 con el menos 3. Y le cambio el signo a los otros dos números. ¿Ok? Resultado, por ejemplo, puedo poner aquí el 1 dividido en 7. Voy a pasar el signo menos adentro para que me quede menos horrible. Ahí. Esa es la inversa de A.
Como ya tengo la inversa de A, entonces la solución es X igual a la inversa de A por el vector que teníamos aquí. Menos 1, 1. Resultado, un séptimo de primera fila por la columna. Sería 3 por menos 1 más 1 por 1. O sea, 2. Y después, segunda fila por la columna, 1 por menos 1, menos, o sea, más menos 2 por 1, menos 3. Resultado de esto, 2 séptimos menos 3 séptimos. O sea, X igual a 2 séptimos y igual a menos 3 séptimos. Y en vez de estar subiendo y bajando con las ecuaciones, lo que hicimos fue simplemente multiplicar los términos cruzados para sacar el determinante y después poner la inversa de la matriz, que es fácil de sacar. No da vuelta a la diagonal, le cambio el signo a los otros. ¿Ok? En sistemas de 2x2 no se nota tanto la utilidad, porque el tiempo es más o menos el mismo, pero cuando los sistemas son más grandes, resolverlo es mucho más fácil. ¿Sí? Solo hay que saberse cuál es la forma de la inversa, o sacar la inversa de alguna parte. ¿Ok? Y eso sería todo lo que hay que saber de matrices para nosotros. Eso sería toda la materia.